Óscar, nos vimos hace unos días aquí en cabina. Si hubiéramos sabido que algo así estaba construyéndose desde el gobierno federal. Hablamos, querida Ana Francisca, de que nos íbamos a ver muy pronto y efectivamente nos vimos en muy pocos días, porque esta extradición de 29 integrantes del crimen organizado, por un lado es histórica, nunca habíamos visto tal cantidad de personajes enviados hacia Estados Unidos, y por otro lado llega en un contexto histórico, en digamos las últimas horas antes de la medianoche, que significa la negociación con Donald Trump de los aranceles, debido a que supuestamente México no ha cumplido con el combate al crimen organizado. Ahora, dime una cosa. Estos procesos de estas personas, digo, estamos hablando de gente de altísimo nivel. Los fundadores de los Zetas, por supuesto, Rafael Caro Quintero, el hermano de Amado Carrillo, el hermano del Mencho, y otros criminales más, pederastas, narcotraficantes, secuestradores, asesinos, en fin. Había ya procesos, digamos, armados, se habían estado amparando. Yo sé que muchos de ellos Sí. tenían amparos. ¿Cómo se fue tejiendo esto? Que seguramente en los próximos días tendremos más detalles, pero ¿cómo crees que se pudo haber ido tejiendo? Lo que sabemos hasta el momento, y en eso ha sido muy hermético el gobierno federal, es que había una serie de amparos que estaban en proceso, Sí. no habían llegado a culminación, y debido a que es más fácil pedir perdón que pedir permiso, el gobierno mexicano se brincó una parte, de acuerdo con los propios abogados defensores, y ha acelerado una extradición a partir de un interés en la seguridad nacional y lo que tiene que ver con la negociación con Estados Unidos. Ahora, Eso es lo que estaba. sí, pero a Sí, ver, dime dime. una cosa, que se hayan saltado este paso, ¿no perjudica el debido proceso? No. Allá. Mira, los abogados de estos personajes seguramente van a intentar argumentar que se violó el debido proceso, que no se ha respetado todas las etapas procesales del juicio. Sin embargo, realmente, cuando el gobierno mexicano ha tomado esta decisión, en conjunto con el gobierno de Estados Unidos, realmente hay poco que hacer. Hay que recordar que los abogados del Chapo Guzmán durante años han litigado en ese mismo argumento, Sí, sí. que no se respetaron las etapas, que hay que reponer el proceso, que no hubo una secuencia ordenada de los pasos para la extradición, y el Chapo sigue ahí y difícilmente no seguirá en esa celda en la prisión de máxima seguridad de ADX en Colorado. El gobierno mexicano tomó una decisión audaz, me parece. Yo creo, me parece, sin ser un abogado, ¿sí? Yo como Sí, sí, sí. periodista, se ha saltado algunos pasos que efectivamente los abogados de estas personas podrían reclamar, pero muy difícilmente van a poder reponer el proceso. Los 29 que están allá ya representan una, digamos, selección nacional con titulares y banca, para No, no, ponerlos en no, no. términos futboleros, Ajá. de lo más, de la pulpa de la criminalidad, porque además representan también una variedad de representantes de muestras del crimen organizado que difícilmente va a poder alguien reclamar que ha beneficiado o que ha perjudicado únicamente a uno o dos grupos criminales. Estamos viendo que aquí están Zetas, Sinaloas, Cártel Jalisco, Nueva Generación, incluso Nueva Familia Michoacana. Así que me parece que estamos frente a una decisión, me parece audaz, no se me ocurre otra palabra por parte del gobierno mexicano, que responde a los tiempos desesperados. Dirían los clásicos, tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Ahora, hay dos cosas ahí, y lo dices muy bien, Óscar. Uno es, pues nos tuvimos que esperar a que nos apretaran la tuerca a estilo Donald Trump para hacer lo que hacía mucho tiempo estaba sobre la mesa y era un tema que para Estados Unidos era importante y yo creo que para México también. O sea, creo que si lo pensamos como el combate bilateral al crimen organizado, pues en donde sea que estén más cuidados los capos, que bueno que estén donde sea que estén. Eso por un lado. Y por el otro, pues preguntarte en tu experiencia, claro, no se habían extraditado 29 narcotraficantes de un jalón, pero en tu experiencia, ¿cómo reaccionan los grupos criminales a este tipo de movimientos por parte del gobierno federal, con más violencia, con menos violencia? O sea, sabemos que lo único que no quieren los capos es que los extraditen, ¿no? Justamente, los capos y los jefes de plaza y operadores financieros a veces se sienten mucho más cómodos
operando desde las prisiones que en las calles. Claro. Porque las prisiones tienen ciertos beneficios, incluso de cuidado por parte del Estado mexicano. La verdad es que ese es un terreno que no hemos conocido. No tenemos antecedentes para poder decir si esto realmente podrá generar una especie de movimiento interno de reacomodo de los cárteles y de los grupos criminales que generan más violencia, o si este movimiento pueda generar también temor por parte de las estructuras criminales y vayan a bajar el perfil. Nunca habíamos visto esto, y quiero remitir además a un tema que me parece muy importante. Como decías, extraditar a un grupo criminal o a los líderes representa el máximo temor. No, es decir, todo el poder que acumulan se pierde cuando llegan a Estados Unidos y pierden. Se nos cortó se nos cortó la comunicación. Vamos a tratar de recuperarlo. Vamos a tratar de recuperarlo. Ahí está, mi querido Oscar. ¿Ahí estás, Oscar? Sí. Ahí está, se nos cortó la comunicación un segundito. Sí, perdóname. Te decía, este es el mayor miedo para los liderazgos criminales, pero además, por el perfil de estos liderazgos, estos no son personas reemplazables. No estamos hablando de jefes de plaza, de jefes de sicarios, de punteritos. Son personas que conocen los secretos de los grandes grupos criminales y que además tienen la capacidad de desestabilizar con lo que saben, si es que algunos de ellos, solamente un puñado de ellos, llegan a juicio. Sí. Y la otra consideración que pienso que me parece muy importante es que si algún momento volvemos a estar en esta posición en el que Estados Unidos, Donald Trump, nos obligue a hacer un gran envío de extraditables, yo creo que en algún momento se nos van a acabar las fichas para hacer estas negociaciones. Mandamos 29, pero yo no sé cuántos más tengamos reservados en las prisiones para poder responder a una decisión unilateral de Donald Trump. Lo platicaba hace poco con una fuente de la DEA, y yo le estaba un poco preguntando cómo veía esta situación, y me decía, a mí me da la impresión de que México está haciendo como las personas que tienen una gran deuda en la tarjeta de crédito y nomás están pagando el mínimo para no pagar intereses. Estos 29 solamente es el pago inmediato, pero solamente estamos pagando los intereses. La deuda que tenemos con Estados Unidos para comprobar que efectivamente del lado del Río Bravo para el sur no hay una complicidad estructural con el crimen organizado, esa no la estamos cumpliendo. Y en cualquier momento Donald Trump nos dice, mándame otros 29 extraditables de la talla de Z40 o Z42, yo no sé si los tengamos. Sí. Ahora, y entonces nos vamos a tener problema. A ver, es que le das en el clavo, Oscar, porque aquí el tema es, pues claro, estos son los líderes criminales de las bandas criminales, estos son gente como el operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, que lo acababan de agarrar, ¿no? El Tony, ¿dónde está el? Espérame un segundito, por acá lo tenía. Tony Montana, en fin, como tú dices, el hermano del Mencho. El hermano del Mencho. No son reemplazables fácilmente. La otra parte de la baraja son los políticos que han estado coaligados con el crimen organizado. De eso sí, yo creo que ahí está, digamos que la gran mina que será próximamente explotada por los Estados Unidos. Porque, a ver, en el caso de Caro Quintero, tú mejor que nadie lo sabes, en los archivos y en las declaraciones y en toda la historia que rodea, por ejemplo, el asesinato del Kiki Camarena, la gente de la DEA, pues está mencionado Manuel Bartlett, por ejemplo. Claro, Manuel Bartlett, que sigue siendo una figura central de este gobierno y del anterior. Así es. Y así nos podemos ir con muchos. Por ejemplo, una de las personas extraditadas es la Quena, uno de los liderazgos del Cártel del Golfo, de quien se dice que tuvo una serie de contactos muy cercanos con el gobernador actual de Tamaulipas, que es de Morena, pero con el anterior, que es cabeza de vaca del PAN, y que también tuvo tratos con los gobiernos anteriores del PRI, que eran los que manejaban Tamaulipas. Y así nos podemos ir con muchos otros. Está el hermano de Amado Carrillo Fuentes, Vicente Carrillo, alias el Viceroy. Están, por ejemplo, también gente de la familia michoacana, que yo jamás pensé que alguna vez iba a poder pisar a Estados Unidos, como José Jesús Méndez Vargas, el Chango, que seguro debe tener una cantidad de información sobre todos los gobernadores del PRD que estuvieron en Michoacán, con los que trabajó de manera muy cercana y que hoy están en la oposición.
¿Sabes? El tema Sí, es sí, que sí, sí. se están empleando a 29 personajes que son daltónicos en el sentido de que ellos nunca vieron color en partido político, trabajaron con quien estuviera en el poder. Y también el gran riesgo es que cada uno de ellos, seguramente porque salvo algunos pocos como Caro Quintero, Sí. no son adultos mayores. Son personajes que están en edad para poder hacer un trato con el gobierno de Estados Unidos como testigos cooperantes, poder de algún modo quedar libres cuando ya sean adultos mayores, recuperar su libertad o recuperar sus bienes y sus ahorros en México a partir de lo que cuenten. Y son 29 personas que tuvieron tratos cercanos con la política local o la Sí. política federal y que van a ir a contar. Probablemente lo que saben contar es hablar el pellejo. Y aquí sí, sálvese quien pueda, porque estamos realmente frente a probablemente la mayor fuga de información hacia Estados Unidos sobre cómo opera el aparato político mexicano en sociedad con el crimen organizado. Bueno, pues es de veras mayúsculo esto. Nos va a dar para hablar muchísimo tiempo, mi querido Oscar. Histórico, de verdad. Que la audiencia, yo me gustaría mucho decirle a la audiencia que nos está escuchando, esto que vemos es histórico. Sin duda puede cambiar al país de raíz. Bueno, pues ahí está. Te agradezco muchísimo esta comunicación, Oscar. Estamos siempre pendientes y leyéndote y escuchándote en todos tus espacios. Te mando un abrazo. Un abrazo, Francisca, muy buena tarde. Gracias, Oscar Valderas. Su nación criminal aquí, ¿no? En MBS Noticias, extraordinaria siempre las entregas de Nación Criminal de Oscar Valderas, y siempre, además, también en la mañana está con mi compañero Luis Cárdenas. En fin, un periodista extraordinario en estos temas. Rápidamente decirles, acaba de salir el comunicado de la reunión bilateral de México, Estados Unidos, hoy la plana mayor, digamos, del Gabinete de Seguridad con Marco Rubio y pues una cantidad importante de funcionarios estadounidenses también. Muy escueto el comunicado del gobierno de México, nada más dice que en el marco del respeto a la soberanía, así es como el compromiso en materia de seguridad y protección a nuestras comunidades, se llevó a cabo la primera reunión binacional de alto nivel sobre seguridad en el Departamento de Estado en la ciudad de Washington, D.C. Dice, fue una reunión muy positiva para avanzar en la seguridad de ambos países bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, cooperación sin subordinación y respeto a la soberanía. Se abordaron los temas de tráfico de drogas ilícitas, tráfico de armas, así como el intercambio de información en materia de inteligencia investigación. Después dice quién estuvo por parte de la delegación mexicana, que está Omar García Harfuch, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario general de la Defensa, el secretario general el almirante Raimundo Pedro Morales de la Marina, el fiscal de la República Alejandro Gertz Manero, en fin. Y también nombra a las personas que desde el lado de los Estados Unidos estuvieron en esta reunión. No dice nada más, o sea, no hay nada más sustantivo, no se menciona la extradición de estos 29 capos mexicanos que fueron a aflojar, digamos, el campo antes de llegar a la batalla. Así es que, bueno, pues ahí está lo que hasta el momento está trascendiendo.